No sé si ustedes lo saben, pero yo soy muy aficionado a ver reacciones de la gente a cosas diversas, ¿no? Por ejemplo, me gusta ver reacciones a música que me gusta a mí, por ejemplo, reacciones de niños a rock clásico, hay unos vídeos maravillosos al respecto. Reacciones de músicos jóvenes a canciones o a bandas que están lejos de su experiencia. Ahora, por ejemplo, en términos de baloncesto, estoy viendo a jóvenes reaccionar a Larry Bird. Larry Bird, que es uno de mis héroes del baloncesto, el gran maestro de los Celtics de Boston, y gente que dice, no, pero es que no puede ser tan bueno como LeBron James. Entonces le pones a LeBron James diciendo, es que la gente no sabe qué tan bueno era Larry Bird, pero en aquel momento era mejor que todos nosotros, y entonces se quedan así como, espera, LeBron está diciendo que Larry era mejor que él. Sí, LeBron lo dice porque además juega la misma posición que jugaba Larry. Entonces veo reacciones de jovencitos muy, no, es que Kobe Bryant, y cuando ven a Larry Bird dicen, pero es que eso también lo hacía Michael Jordan. Sí, Michael Jordan empezó su carrera cuando la terminaba Larry Bird. Veo reacciones, me gustan las reacciones de gente que sabe mucho de música respecto de distintas cosas porque aprendo. Y aprender es una cosa que sirve para no envejecer, como todo el mundo sabe. Entonces, siguiendo esa tónica, he estado viendo a gente reaccionar a Janis Joplin y concretamente a esto, que aquí tenemos a Janis, jovencita, murió muy jovencita, pero tenía 24 añitos o 23 probablemente. Esto es el Monterrey Pop Festival de 1967. El Monterrey Pop Festival lo organizó Phillips, el líder del grupo de Mamas and the Papas, el marido de Michelle Phillips, y decidió que si había festivales de folk, ¿por qué no hacer un festival de pop? Más que un festival de rock. Y entonces en ese festival de pop metió todo lo que todavía por haber. Fue la primera vez que los Who se presentaron en los Estados Unidos. No querían tocar después de Jimi Hendrix, ahí se pelearon. Y fue la primera vez, este grupo que ya había hecho un disco más o menos casi indie, que era Big Brother and the Holding Company, y su cantante Janis Joplin. Si lo buscan ustedes el vídeo, por la ropa de ella y por el bajista que se ve atrás lo saben, es Ball and Chain, bola y cadena y bola, esas cadenas que se ponían con un grillete a los presos para que no huyeran. Se llama Ball and Chain. Pues la canción es de Big Mama Thornton, una gran maestra del blues, y fue el día que se presentó, bueno, el segundo día que se presentó en el festival Big Brother and the Holding Company y Janis Joplin. Uno de los momentos más interesantes de Ball and Chain, lo van ustedes a ver si ven el video, es que hay una mujer más bien rolliza, que es Mama Cass, la primera voz de The Mamas and the Papas, que luego tuvo una gran carrera como solista. Desafortunadamente también se mató joven por sus problemas de salud. Mama Cass tenía una voz maravillosa, que está mirando a Janis Joplin con cara de absoluta adoración, la boca abierta, diciendo, en mi vida oí algo parecido. Y al final, cuando termina la canción, cuando termina Ball and Chain, se vuelve en el vídeo se vuelve a ver a Mama Cass, que dice wow. Fue en esta presentación de Big Brother and the Holding Company que uno de los más famosos representantes de música, Albert Grossman, que era el representante de Mamas and the Papas y de Peter, Paul and Mary y de Bob Dylan y de un montón de músicos, los contrató. Yo los represento a ustedes, vamos a ganar mucho dinero juntos. Y fue donde Columbia decidió comprar el contrato que tenían con aquella pequeña empresa independiente para que grabaran su gran disco, Cheap Thrills, el disco con el que yo conocí a Janis Joplin, el disco que sigue siendo un súper clásico. Toda la gente que vio este concierto estaba convencida que había visto algo que no habían visto jamás en su vida. Janis Joplin vivió 3 años más. En 1970, con una sobredosis de heroína, muere tristemente, porque además fue una noche, unos días en los que muchas personas en Nueva York murieron por sobredosis de heroína, porque alguien la había vendido pura. En vez de cortarla
con lo que utilizan, pues para que rinda más la venta de la droga, mezclándola con azúcar o con harina o con cualquier cosa que simule la heroína, que es lo que se hace para mejorar el negocio. Alguien había vendido un lote de cocaína, de heroína enormemente pura, y murieron varias personas por sobredosis no deseada o no provocada o no pensada o no perseguida porque estaban consumiendo su dosis habitual. Desafortunadamente, una de las víctimas fue Janis Joplin. Bueno, ¿por qué es irrepetible Janis Joplin? Yo adoro las voces, yo adoro la voz humana como uno de los instrumentos que más perfectos me parecen. Me encantan todos los instrumentos del mundo que ustedes quieran, hasta el tiorbo. Búsquenlo en YouTube, búsquenlo en Google. Pero la voz humana es lo que más me fascina, y los grupos vocales como Voice Play, pues son los que más me gusta escuchar y me encanta cada vez que sacan vídeo, o Home Free, que son los dos que están en este momento más en el candelero, porque los otros, ¿cómo se llaman? No me acuerdo, el otro grupo que fue el más conocido, el que relanzó a los grupos vocales. Ahora se me acaba de ir el nombre y me van a reñir, por supuesto. Pero ustedes saben que no se me olvida un nombre. Esto no es el streaming que debe de ser. Bueno, y en voces, la voz de Janis Joplin no hay nada parecido. No era su rango vocal, era la forma en que usaba la voz. Y para usar la voz como la usaba Janis Joplin, no basta estudiar técnica vocal. Ella no estudiaba, no tenía técnica vocal. O la tenía, digamos, de una manera instintiva. Y lo dicen expertos en voz, que a los que les he visto reaccionar a la voz de Janis Joplin, que la mujer tenía una enorme capacidad, una enorme intuición para hacer con su voz lo que quería. No es la técnica, no es el rango vocal. Es el hecho de que se dejaba la vida en cada canción, que en cada canción lo vivía con una profundidad, con una intensidad. Yo lo único medianamente parecido que he visto es a Nina Simone. Nina Simone cantaba con una pasión brutal, pero enojada generalmente. Nina Simone era una persona muy combativa, muy intensa, pero siempre la sentía yo enojada, pero canta con esa intensidad de dejar la vida en cada canción, de que lo que estás cantando en ese blues donde dices que el amor te resulta como una cadena y una bola que en vez de ser algo hermoso es algo que te aprisiona, que no te deja ser, y porque entonces tu chico te está maltratando mal y tú le preguntas por qué te hace eso, lo canta como si lo estuviera viviendo en ese momento con la máxima intensidad, con la máxima capacidad. Es muy difícil interpretar así. Es muy difícil interpretar así todas las canciones, en todo un concierto. Es muy difícil dejarse la vida en lo que hace uno, por apasionado que sea con su arte, ¿no? Si tú piensas en grandes cantantes, por ejemplo, Etta James se divertía, pero a Etta James me da la impresión que le daba igual cantar Qué triste estoy porque te has ido, que vámonos de fiesta todos. Su gran gusto era cantar. Ella Fitzgerald sería otro caso. Su gran gusto era cantar. O el gran gusto de Grace Lee, que era enfrentarse al sistema, porque Jefferson Airplane era uno de los grandes grupos de la psicodelia de San Francisco, de la lucha contra la guerra de Vietnam y contra el sistema, de la contracultura. Pero interiorizarse en la letra y hacer la música tuya como si estuvieras inventándola en el momento en que vas cantando esa letra, que no la escribió otra persona, sino que es tu pensamiento, tus ideas, tus emociones en ese momento, y que así lo siente el que te está viendo, es enormemente difícil. Yo siempre he dicho que Janis es irrepetible. De 1970 a la fecha, tenemos 80, 90, 0, 10, 20, 53 años. ¿Te imaginas? Janis tendría 70. No. Janis tendría 80. Quizás ya no cantaría, aunque hay gente que a los 80 canta.
Aretha Franklin, no me acuerdo hasta qué edad cantó, pero cantó a una edad muy avanzada. Hay cantantes que duran toda la vida, Frank Sinatra. Pero me hubiera gustado, a mí me molesta mucho que la adicción a la droga nos haya robado tantos años de canciones de Janis Joplin. Creo que es irrepetible porque necesitas tener la historia que tiene ella, primero que nada, para poder cantar así. ¿Cuál es la historia? Bueno, era la niña fea y odiada por su escuela. Era de la que se burlaban todos. Era la que no conseguía, no ligaba en modo alguno. Como decía ella alguna vez, me sacaron a carcajadas de la escuela y me sacaron a carcajadas de Port Arthur, Texas, donde yo nací. Y fue a dar a un lugar donde le dijeron, así que tú cantas blues, a ver, déjame oír cómo cantas. A ver, ven a cantar. Y de pronto se convirtió en otra persona radicalmente diferente, que solo pudo ser quien es gracias a la música, gracias a su capacidad de cantar, porque su vida anterior había sido aterradora. Y hay un documental, por cierto, en el que Janis vuelve a Port Arthur, que es impresionante, porque la gente, ¡ay! Estamos tan orgullosos de nuestra Janis que ha conquistado el mundo. Pero no sean miserables si no la soportaban, si la odiaban, si la despreciaban enormemente. Y fue una mujer que además siempre estuvo buscando el amor. Sin esa vida, sin esa vivencia, es muy difícil cantar de una manera tal que quien te está oyendo sienta que de verdad te estás jugando el cuello en esa canción. Y quizás por ello podría yo afirmar que Janis Joplin es, como decíamos al principio, absolutamente irrepetible.